3031 es un dispositivo que funciona como un interruptor activo que mediante la luz emitida por un diodo LED que se satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototriac. Este realiza la función de una tensión cero cruce controlador triac bilateral. Pues como vemos acá, el MOC recibe la emisión del LED y este activa el gatillo del SCR. Bueno, en esta parte controlamos la corriente en el gatillo para dominar la magnitud del ángulo alfa, que regula la potencia que entrega la carga, en este caso al bombillo que va conectado a los 110 voltios con el SCR. Entonces decimos que cuando el ángulo que cuando el ángulo aumenta entrega menor potencia a la carga y cuando el ángulo disminuye entrega mayor potencia a la carga. Bueno, el SCR por lo general, como sabemos, tiene dos condiciones para conducir. El primero es que debe estar conectado en directo y el que tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Pero en el caso del SCR solamente nos deja pasar el semiciclo positivo, porque no es inverso, ¿sí? Eh, Aparte de este debe estar conectado al gate o con el gate para la activación del SCR en el semiciclo positivo. Ahora continuamos con nuestro circuito en la simulación, donde podemos observar nuestro sistema de control analógico con el cual vamos a sacar una señal PWM para controlar el disparo de un SCR. Como podemos observar, nuestro sistema de control está compuesto por tres amplificadores, en donde tenemos una entrada de un voltaje alterno con una amplitud de 12 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Tenemos nuestro primer amplificador que es no inversor, ya que el pin negativo está conectado a tierra. Estos amplificadores están conectados a una fuente dual de 12 voltios. El primer amplificador se encuentra en lazo abierto. Luego tenemos nuestro segundo amplificador, el cual es inversor, ya que le entra voltaje gracias al primer amplificador por el pin negativo y tiene una conexión a tierra por el pin positivo. Luego tenemos que este segundo amplificador es de lazo cerrado, ya que se encuentra con retroalimentación gracias al condensador. Este es un amplificador integral que se dedica a hallar el área bajo la curva que viene de la señal sinusoidal para poder hacer control de ella. Como podemos observar, tenemos nuestro primer osciloscopio, el cual es el primer amplificador donde vemos nuestra señal sinusoidal y nuestro señal rectangular de salida. Luego en nuestro segundo amplificador podemos observar un ajuste de la señal rectangular a una señal triangular por el integrador. Con esto integramos nuestra señal de entrada para que salga así como voy a mostrar en el osciloscopio 2. Manipulamos acá el amplificador integrador para que A, que viene de forma rectangular, se integre y salga de manera triangular.
Con este ajuste del ángulo alfa para el control de la intensidad de la lámpara de la carga, podemos hacer una activación de mi dispositivo CCR para que deje pasar corriente. Esto se cambia dependiendo de las necesidades que se requieran. Como podemos observar, nuestro mod está compuesto de dos CCRs que pueden conducir tanto en semiciclo positivo como en semiciclo negativo. Estos reciben la señal del diodo emisor de luz para funcionar a partir de la señal que le enviamos de nuestro sistema de control. Esto funciona de forma de interruptor entonces. Y por esa misma razón se le agrega el diodo para que no deje pasar sino la corriente en un solo sentido, ya que como conduce tanto negativo como positivo, evitamos que se devuelva la corriente a nuestro modo. Luego con esto controlamos el gatillo del SCR 306C1 para manejar la potencia en la carga, que en este caso es la lámpara. Ahora vamos a observar que si que nuestra corriente alterna es de un promedio de 2.3 a 2.4, mientras nuestro voltaje RMS también alterno es de 57 a 59. Como podemos observar, entonces para sacar nuestro voltaje máximo necesitamos este voltaje que fue 57, 58 para el promedio y lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 2, lo que nos daría 82.02 de voltaje máximo. Como podemos observar en este caso, estamos manejando un semiciclo positivo donde, donde manejamos el ángulo de alfa de nuestro disparo del SCR, que podemos observar acá en el osciloscopio 4, a partir del potenciómetro y podemos ir ajustando nuestro ángulo. Entre mayor ángulo le coloquemos, en este caso de 135, tenemos menos potencia a la carga. Si aumentamos nuestro potenciómetro, podemos llegar a un ángulo de 90 grados y luego podemos llegar a un ángulo de 45 grados. Con esto cambiamos la potencia que se proporciona a la carga de la lámpara. Continuamos con la parte de las conclusiones y de las observaciones. Bueno, como observaciones podemos controlar la señal PWM y con esa señal PWM podemos controlar el ángulo alfa y con ello podemos controlar también la potencia que vamos a entregar en la carga. Eso es lo que se puede ver como la intensidad que está en la bombilla, en este caso es una observación. La segunda observación
es que pues como miramos el funcionamiento del MOC, el MOC funciona, en este caso es un fototriag. Entonces ese fototriag, pues como podemos ver, eh, al activar el diodo LED, el diodo emisor de luz que está incorporado internamente, ese al emitir una luz, pues es recibida por el fototriag, ¿sí? Ya que pues ese recibe una conexión por luz. Y como pues podemos ver ahí, pues no es necesario una conexión mediante cables, es inalámbrico simplemente por, digamos, un tipo de conexión óptica. Ya tenemos, digamos, un voltaje de salida en el triac, dependiendo de la intensidad de luz en el bombillo, en el diodo LCD, en el diodo LED, dependiendo de ello. Y como tercera observación, pues también dependiendo de ese voltaje de salida, pues podemos activar, digamos, podemos meter como entrada en el gatillo, en el gate, cierta corriente de entrada en ese gatillo, o sea, cierta corriente en el gatillo de activación para el gatillo y cierta tensión en ese gatillo. Ahora seguimos con la segunda conclusión. Pues en este caso, pues en la parte del autoacoplador, no tenemos ningún otro transistor, nada de ese estilo, tenemos un autotriac. Ese autotriac, o más bien voy a explicar cómo es el funcionamiento del triac. El triac es como si estuvieran dos SCR, uno conectado en inverso y el otro conectado en directo. Si uno conduce, el otro no conduce y viceversa. Como podemos ver, pues si este triac se aplicara en una corriente alterna, pues conduciría los dos ciclos de la corriente alterna, tanto el semiciclo, perdón, el semiciclo negativo como el semiciclo positivo. Ya eso sí, dependiendo del ángulo, pues conduciría cierta parte, pero ya no se perdería la parte del semiciclo negativo completamente. A diferencia del SCR, que sí se pierde la parte del semiciclo negativo, se pierde toda esa potencia del semiciclo negativo y solo podemos utilizar la parte del semiciclo positivo. Continuamos ahora con la tercera observación, la cual consiste pues, en la activación del gatillo del SCR. Con ello pues controlamos el ángulo alfa en el SCR y pues dependiendo de ello pues digamos entregamos una potencia en la bombilla. Como podemos ver pues la tensión de salida del MOC pues como es en esa parte del triac, le sale una tensión de salida. Allá como podemos observar tenemos un diodo para que la corriente no se regrese en caso de que haya corrientes, digamos, no se regrese corriente hacia el triac, hacia el fototriac. Entonces, como podemos ver también, eh, el, el SCR pues solamente funciona en el semiciclo positivo de la corriente alterna, de la fuente alterna. El semiciclo negativo pues no conduce porque es como si fuera un diodo conectado en inverso. Una de las razones, como primera conclusión, una de las razones, con una de las razones de por qué utilizamos el MOD 3021 es simplemente para separar los dos circuitos. Uno es el circuito de control, que consiste en los amplificadores que generan la señal PWM a partir de una señal senoidal y unas señales cuadradas. Em, y separar también el circuito de potencia, que consiste en una bombilla controlado por el gatillo del SCR, o bueno, más bien el ángulo alfa del SCR, la potencia de la bombilla, conectada a los 110 voltios.
separamos esos dos circuitos, ya que pues es como lo mejor, pues es como la mejor parte porque utilizamos ahí es un circuito o más bien un autoaislador, también podríamos llamarlo así, ya que en ese sentido pues separamos ambos sistemas y esos dos sistemas no tendrían contacto. Digamos, por decir, el de baja tensión, que es el de control, no tendría contacto con el de alta tensión o de alta potencia, ya que pues se podrían generar algunos problemas al tener contacto esos dos. Así que pues es lo mejor con mayor prioridad eh, tener esos dos sistemas separados y que solo funcione eh, por vía óptica, que en este caso es un emisor de luz, con